Bienvenidos a Construyendo mi legado, el podcast donde líderes y emprendedores comparten su éxito y empoderamiento. Prepárate para inspirarte con Armida Peña. Este podcast llega a ustedes gracias a AAA Plaza Appliances, Rafelina Salón New York, Lazy Lingerie, Rodríguez Cakes Distributor, Líder Net Global, JVC Electric, Leader Explorer Learning Center, Nancy Rodríguez, una empresa más humana. Armida Peña. Soy Armida Peña. Les doy la bienvenida a Construyendo mi legado, un podcast que tiene como objetivo inspirar a través de las historias de superación y éxito de mis invitados. Hoy quiero comenzar diciéndoles que hace 15 años fundé mi primera empresa. Al pasar los años, muchas personas me han preguntado, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo has permanecido en un mercado tan competitivo como lo es Nueva York? Sin embargo, cuando le hablo de mi historia, se sorprenden, porque muchos de ellos piensan que todo ha sido fácil, que todo llegó como frotar la lámpara de Aladino y pedir 3 deseos. Sin embargo, la historia ha sido con subidas y bajadas, al igual que quizás otros emprendedores que hoy desarrollan sus empresas en Estados Unidos y en mi área, en mi comunidad de Nueva York. Este primer episodio de Construyendo mi legado sirve como un espacio para introducirles a ustedes mi experiencia como empresaria. Y por supuesto, mi primer invitado tiene que ser alguien que haya vivido conmigo, tomado de mi mano cada momento, los difíciles, los no tan difíciles, pero también los de éxito. Mi media naranja en negocios, nada más y nada menos que mi hermano, mi amigo, mi socio, Víctor Peña. Hola, Víctor. Hola. Qué gusto tenerte aquí. Mira, esto fue uno de los sueños nuestros alguna vez. Sí. Lo único que no pensábamos que iba a ser un podcast. Bueno, cuando empezamos no habían podcasts. Los podcasts salieron después y si esto es un medio que nos ayuda para llegar, pues vamos a usarlo. Vamos a seguir construyendo. Sí, así es. Resulta que ver nuestra historia de nuestra empresa conmueve no solamente a nosotros, sino a quien las escucha, porque resulta que se piensa que todo esto ha sido fácil. Sin embargo, me encantaría presentar a nuestra empresa, porque el que nos escucha en este momento no sabe de qué estamos hablando tú y yo. Y esa parte quiero que seas tú que les ponga de qué se trata nuestra empresa. Nuestra empresa es AAA Plaza. Nos dedicamos a la reparación, instalación y venta de electrodomésticos para la casa y a algunas partes comerciales. También vendemos partes y accesorios y básicamente esa es la base del negocio, la reparación, venta y instalación de electrodomésticos. Sí, y ver a una mujer en esta industria como que no se acostumbra mucho. Sin embargo, he conocido unas cuantas que lo están haciendo muy, pero muy bien. La historia de AAA comienza en el 2009, cuando alguien se acerca a mí y me propone poner un negocio. Para mí realmente fue emocionante y tú sabes por qué. Porque venimos de ser criados por un empresario exitoso. Y no solamente eso, traemos una trayectoria familiar, un legado familiar de parte de nuestros abuelos.
Y me encantaría que habláramos un poquito de ese puntito de Papachicho, Papachuchango. ¿Quiénes eran? ¿Cómo nos envuelven de una forma, yo digo, hasta heredada, con un legado de crecimiento empresarial en toda la familia? Bueno, mis vacaciones preferidas era ir a la casa de mis abuelos, porque en uno de ellos estaba la naturaleza en todo su vigor, que podíamos disfrutar de todo lo que nos da la naturaleza. Son dominicanos, saben lo que es rodar en yagua, andar en el cafetal, correr detrás de las vacas. La mata mango. Tumbar los mangos, comer naranja. Y en la casa de mi otro abuelo había un colmado. Y era muy interesante pasarse el tiempo entre la casa y el colmado y viendo qué tanta gente pasaban por ahí, que se detenían, que también había una fritura al lado del colmado. Y lo más interesante de todo eso era la cantidad de personas que uno podía interactuar en esa zona. Y también, por supuesto, había una parte divertida porque también se podía uno seguir en lo mismo, en la naturaleza, cerca de los animales y cosas que en el pueblo a veces no estaba tan asequible. Sí, así es. Y del otro lado, mi papá, un constructor de diferentes empresas, prósperas todas, clubes, asociaciones, en fin. Sin embargo, nunca yo pensé que yo iría por el área empresarial. Y lo digo porque yo pensaba que mi pasión era cualquier cosa en el área de medicina. Desde médico, enfermera, bioanalista, eso era lo que a mí me llamaba la atención. Sin embargo, dentro de mí había algo más. Y en el 2009, cuando me invitan a poner este negocio, en ese tiempo estaba ejerciendo de maestra en high school y renuncio a todo eso porque acepté esta invitación pese a todos los no, porque me dijo mi esposo que no lo hagas. Me dijo mi mamá, no, pero si tú tienes una buena carrera, vas en el tiempo de los niños, ¿por qué tienes que dejarlo para hacer algo que será tu propio negocio, pero no es seguro? Y ahí también amistades opinaron y dijeron, no, tú estás volviéndote loca, tú tienes buen trabajo y es cerca de tu casa, ¿por qué tienes que irte a aventurar? Sin embargo, no lo pensé y lo hice. Lo único es que el socio se me va a los 2 meses y yo me quedo sola. Entonces ahí comienza mi arrepentimiento de todo eso, porque sentía que había sobre mí un dedo señalándome que decía, no, era lo que me aconsejaban, yo lo hice, entonces te lo dije, es lo que uno no quiere escuchar, es lo último que uno quiere escuchar. Sin embargo, para mí, esos no fueron un desafío. Y ese te lo dije fue afianzar el desafío, porque entonces yo no tenía opción de volver para atrás. Era echar adelante y entonces ahí tomé el consejo de papi, que me dice, tráete a tu hermano, porque de verdad en ese momento tú eras como mi salvavidas. Y ahí comienza nuestra historia juntos. Que tú sabes que por años he dicho que tú eres mi media naranja y los que nos escuchan y nos están viendo van a entender por qué. Cuando yo llamo a papi y me da ese consejo, yo dije, wow, yo creo que esto es lo que yo necesito, a mi hermano cerca.
y te llamo y en ese tiempo tú estabas con tu suegro. Mi suegro, sí, trabajamos electricidad para una compañía de mantenimiento de edificios. Mi historia es un poquito diferente a la tuya de cómo llegué, pero realmente llegué porque andaba buscando ese empuje a seguir hacia adelante, porque con mi suegro era como, sí, la cosa, estaba seguro, pero no veía más crecimiento. Ya habíamos llegado hasta donde íbamos a llegar y tenía un sueldo, más o menos, no le voy a decir que era mucho dinero, pero tampoco era un sueldo muy pequeño. Entonces yo decía, ok, pero ya no veía la vía de crecer a través de ese trabajo. Entonces, cuando tú te acercas y me ofreces, que yo había ido a participar en los arreglos del local, cuando se estaba haciendo, ayudé a montar luces, corrimos alambre, pusimos tomacorriente, hicimos un montón de cosas, que eso era lo que yo hacía. Y me parece que el socio que tenía en alguna ocasión te mencionó él tal vez podría ayudarnos a trabajar con nosotros, pero ese no era el momento. El momento fue después, cuando ya él no estaba. Y pues creo que papi también vio lo mismo, que vio que en ese negocio lo que necesitaba era alguien que pudiera quizás mover los cables, mover algo que pudiera ayudar de esa manera. Y por eso te dio la idea de que me llamaras y pues aquí estamos. Sí. Para que tengan una idea, en ese momento AAA Plaza era una tienda que se vendía de todo. Y yo me sentía súper mal porque cruzaban las personas de la comunidad y decían, mira, abrieron un thrift store. Y yo decía, esto no es un thrift store, ¿cómo van a decir eso? Porque habíamos comprado ropa de marca, pero era pleno verano y toda la ropa era de invierno. Habíamos comprado unos zapatos, oh Dios mío, que habían pasado de moda en los años quizás 70 o 60 y nadie lo miraba. Pero también estábamos entrando en una época donde los landlords, si ponían en el lease que no necesitaban electrodomésticos, el tenant tenía que asumirlo y empezó a correr esa voz y nosotros vendíamos electrodomésticos que eran sample floor, tanto también nuevos como usados. Y la verdad es que ahí empieza la visión de que lo que realmente se vendía en ese lugar donde había de todo eran los electrodomésticos. Y ahí vienes tú con la idea de que tenemos que hacer un norte en lo que estábamos haciendo y que lo que mejor se veía como para proyección futura y de forma inmediata también, porque era lo que nos estaba generando los ingresos económicos, eran los electrodomésticos. Sí, pero también en el primer mes que entré a trabajar a AAA, todo lo que se vendió se usó para pagar los técnicos que tenían que revisar y aprobar que el electrodoméstico estaba listo para vender. Y entonces ahí nos llegó a la mente la idea de que el negocio aquí es que lo reparemos nosotros mismos. Porque entonces, si lo reparamos en casa, nos vamos a ahorrar el dinero que se está pagando a los técnicos que nos están ayudando. Entonces, en ese momento, inmediatamente me inscribí en la escuela de refrigeración para aprender sobre las neveras y los equipos de refrigeración y poder reparar las neveras antes de venderlas. O las que necesitaran reparación, las que necesitaban limpieza y ponerlas óptimas para la venta. Sí,
realmente ahí comienza como mi escuela fuerte, porque yo nunca había lavado una estufa y tú lo sabes. Y ahí no fue una, ni dos, ni tres, eran muchas, porque nosotros vendíamos y después reparábamos. Entonces, recuerdo que te dije, Víctor, te tienes que ir a la escuela, tienes que empezar a prepararte como técnico, porque a ti te encanta la mecánica. Entonces, mientras tanto, yo me quedo aquí en el negocio. Yo me quedaba los domingos sola y tú te ibas a la escuela. Pero lo bueno de esto era que tú tenías la práctica, que no solamente tomabas las clases escritas y lo que tenía el libro y todo lo que tú tenías que aprender para pasar tu licencia, sino que también tenías la práctica todos los días. Todos los días. Y ahí comienza ese deseo mío, cada vez se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ok, yo voy a limpiar las estufas, las neveras, y Víctor cuando venga las revisa, y se iban preparando al punto de que llegábamos a vender antes de tenerlas listas, pero teníamos un compromiso tan fuerte de que había que entregarla al día siguiente a las 9 de la mañana. Y había que buscar si había que cambiar una parte o lo que sea. Teníamos que salir a buscarla donde estuviera esa pieza. Y fueron muchas noches que con puertas cerradas, tú y yo nos quedábamos adentro del negocio y nos salíamos de ahí a la 1, a las 2 de la mañana, sí, de Queens para irme yo a Yonkers y tú a New Jersey, porque en ese tiempo tú vivías en New Jersey. Sí. Entonces era como que los dos empezamos a ver cosas inconscientemente que otras personas no veían. Empezamos a enamorarnos sin planearlo de lo que estábamos haciendo. Y todavía en ese momento, que siempre te digo, en algún punto del nacimiento de AAA, yo estaba muy enojada hasta con Dios, porque yo decía, pero ¿por qué si yo estaba tan bien? Se me ocurre decir que sí a esta propuesta y estar aquí tan abajo, tan hondo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tomé esta decisión. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo ando buscando aquí? Y me sentía mal conmigo misma, pero tampoco quería soltar lo que estaba comenzando. Y esa parte, quizás otros emprendedores o casi todos la viven. Es ese momento en que estás en una disyuntiva. Regreso para atrás, me quedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero eso mismo también yo siento que es lo que te da la fuerza para seguir. De decir, ok, no me gusta tanto, pero yo puedo hacer algo bueno de esto. Voy a esperar. Y creo que nuestra espera fue diferente porque nos pusimos como los caballos enfocados hacia la meta. Una meta que quizás no fue con la que comenzamos, pero fue la que se formó en el taller, en tus clases y en la vida de nuestra comunidad, porque empezamos a volvernos indispensables en el área donde habíamos empezado el negocio. Sí, pero una parte muy importante ahí fue que le dimos mucho valor a nuestra palabra. Sí. Cuando se le decía a una persona, está lista para mañana, tenía que estar lista para mañana. Porque, y realmente eso fue lo que más llamó la atención en la comunidad, de que todo el mundo llegaba allá y pensaba que iba a encontrar otro tipo de cosas. Como eran aparatos arreglados y esto, aquello, no estábamos escapos de que hubiera algún problema con alguno de ellos, pero cuando la gente venía para atrás con cualquier problema, venían con los guantes puestos y uno lo recibía. Oh, no, vamos a resolverlo. Oh, ¿quiere otro? Vamos, llévese otro. Se lo cambiábamos, le buscábamos la vuelta y hacíamos valer nuestra palabra. Si le decíamos se lo vamos a cambiar, se le cambiaba. Siempre hicimos valer nuestra palabra y eso hizo que la gente tuviera una visión diferente sobre nosotros.
de que ellos vieron, en esta gente se puede creer, se puede confiar. Estos son negocios que a veces traen una mala reputación detrás porque hay mucha gente que queda mal, pero nosotros decimos todo lo posible por darle bien a todo el mundo, porque darle lo mejor posible, por darle siempre lo que ofrecíamos, dárselo a la gente. Y siempre ideando estrategias, ideando formas para ayudar al negocio, ayudar a la comunidad y seguir adelante. Sí, así es. Y recuerdo que empezamos a vender. Se vendía, pero no alcanzaba, porque era un negocio que requería de muchos fondos. Entonces empezamos a ciegas, empezamos sin nada, sin nada, sin nada. Y con esto me refiero a que en el camino Perdón, no sin nada. Empezamos con deudas. Con deudas. Sí, con muchas que eso es menos deudas. que nada. Empezamos de una forma diferente a hacer un plan. Bueno, creo que todos los negocios cuando empiezan llevan una trayectoria similar porque la mayoría de los negocios no empiezan con el capital que necesitan para trabajar. El mantenimiento y la reparación requería de muchas partes que costaban mucho dinero y que nosotros no teníamos los medios, no solamente económicos, sino también de conexión y de conocimiento para poderlos encontrar de una manera más económica. Lo estábamos comprando donde lo compra una persona que quiere hacer su propia reparación en su casa, no donde lo compraría un taller. Y entonces todo eso nos costó y tuvimos que ir aprendiendo todas esas cosas. Y eso, por supuesto, tiene ese costo en dinero y en tiempo para que uno pueda aprender hasta que ya nos fuimos ubicando dónde comprar las partes. Y ahí empezó a ir estructurándose el negocio de una manera un poco diferente. Y teníamos la suerte de que desde el principio, bueno, no la suerte, sino la acertamos al siempre tener la disponibilidad de aceptar todo tipo de pago. Sí. Eso hacía que la gente que tenía una tarjeta de crédito podía usar su tarjeta de crédito y eso ayudó a un poco al flujo del negocio, la facilidad con que la gente podía pagarlo, cualquier servicio, cualquier equipo, cualquier cosa. Bueno, es una anécdota importante que yo siempre digo que fue como la lucecita al final del túnel que me hizo ver que había algo más, que tú y yo no estábamos ahí porque queríamos solamente estar, sino había un plan. Y hoy lo veo completamente claro. Alguna vez pagué la renta y el dinero no estaba en el banco. Entonces, yo soy muy aplicada con mis pagos, y tú sabes. Y esa vez el landlord fue un día 30 del mes anterior, del mes que estaba terminando, a buscar su cheque. Y yo le di el cheque para el día 5 del mes que estaba entrando. Llegó el día 4 y no teníamos el dinero. No habíamos podido vender lo suficiente para poder hacer la renta, que era lo mínimo que yo sentía que el negocio debía de hacer, pero tampoco podíamos coger más préstamos porque primero era muy pronto y segundo era difícil seguir acrecentando las deudas. Y ese día, en la noche, yo estoy llorando y tú llegas y me agarra la mano y me dice, vamos a orar. Así como tú siempre haces, vamos a orar, ven. Y me coges la mano y me dices, ya vas a ver que nosotros vamos a salir de esta. Está siendo difícil, pero vamos a salir de esta. Y oramos juntos
Y también lloramos ese día, esa noche muchísimo. Y resulta que yo me calmé, pero al mismo tiempo no dormí bien. Y al otro día el tráfico estaba horroroso, yo llegué tarde a abrir el negocio, estábamos supuestos a abrir entre 9:30, ese día yo llegué a las 11 a abrir esas puertas y teníamos un solo empleado que no le gustaba mucho ni siquiera pararse de su silla cuando llegaba un cliente, porque como él veía eso como tan lento y como que era la mecánica y que no. Y llega una señora y él no se para y me dice, ¿y usted la va a atender? Y yo le digo, sí, yo la voy a atender porque es un cliente. Y si está entrando aquí, debemos de agradecer eso. Ella no va a comprar nada. ¿Usted no le está viendo la facha? Y yo le digo, pues, no importa que no compren. Este es mi negocio. Y yo tengo que atender a todo el mundo que entra aquí de igual. Y yo me bajo de donde estaba la oficinita, me voy con la señora, caminamos por el negocio y ella empieza a hacerme preguntas. Le llamó mucho la atención los electrodomésticos. Al final esta señora salió comprando 2 neveras, 2 estufas, lavadora, todo de a 2, porque ella quería para su casa de aquí y su casa que tenía en su país de origen. Al final ella dice, solo te voy a pagar una parte, no voy a pagar el resto, lo puedo poner en layaway, separarlo y irlo pagando despacio. Y yo le digo, ok, pero eran varios electrodomésticos. Más tarde ella buscó a su esposo, él aprobó, hicieron el pago, la señora se fue y solamente ese día entraron 2 clientes, que fue ella y otra persona que compró algo quizás menos de $100. Al final del día, cuando tú llegaste, contamos el dinero y justamente estaba el dinero de la renta. Eso fue algo que a mí no se me olvida y creo que mientras vida tenga lo voy a recordar, porque ese día yo te dije, esto no eres tú ni soy yo, aquí hay un propósito, yo no sé cuál es y quizás tú tampoco, pero lo vamos a ir descubriendo en el tiempo. Ahora yo puedo hacer esa anécdota sin llorar, aunque me emocione, pero tú sabes que siempre que le he hecho y que tú la has hecho, lloramos. Sí. Porque eso hay que vivirlo para poder creerlo. No es una historia, es algo que nos pasó y que desde ese momento todo cambió para mí, porque yo dije, no, no fui yo que elegí, hay algo más grande que yo. Yo lo voy a descubrir y estoy aquí rendida ante ese ser supremo que me trajo aquí y me voy a dejar guiar de él. Y la verdad es que todo cambió porque ahí empezamos nosotros a obtener clientes que iban del Bronx a Queens, de New Jersey, de Manhattan, y empezó como esa revolución de la gente hablando bien de nosotros, del buen servicio, de lo que sucedía ahí, que todo el mundo, ¿recuerda la pregunta? Esto es de, ¿los dueños son judíos? Se imaginaban que esto era como una empresa muy, muy grande, solamente por un buen servicio al cliente. Por tratar de hacer las cosas bien. Cuando uno trata de hacer las cosas bien, hay un resultado. Y por eso que hice enfatizar hace un rato que al hacer cumplir la palabra, si se le decía para tal día, para tal hora, siempre cumplir con eso, porque eso es lo que hace que la gente te mire y hace funcionar el mejor mercadeo que existe, que es el mercadeo de boca en boca, las recomendaciones. Pues la gente te empieza a recomendar porque ven que ahí es donde se puede obtener un buen resultado, donde lo que
te dicen es lo que es. No te están diciendo una cosa y después te sale otra. Y eso es muy importante para que cualquier negocio es adelante en su mercado. Sí, otra cosa importante es estar abierto a escuchar. Yo era una persona que hablaba y no escuchaba. Entonces, en AAA, tú has sido tremendo maestro para mí, porque tú me decías, si escuchamos, muchas veces las personas, o mayormente, llegan aquí buscando resolver un problema que tienen, pero ellos nos dicen realmente por dónde empezar. Y la verdad es que a partir de eso empecé a poner en práctica la escucha, a poner atención a lo que mi cliente deseaba, buscaba, para poder satisfacer sus necesidades de una manera más efectiva y más directa. Bueno, tú y yo podemos pasar días hablando sobre AAA, nuestra experiencia en AAA, porque a los dos nos apasiona y eso es maravilloso. Sin embargo, para concluir esta parte, vamos a recapitular que lo que ha habido aquí es perseverancia, mucha, también humildad, porque de tener una posición en un trabajo bueno, que era donde yo estaba, bajarme a algo desconocido y que yo sentía que no era para mí en ese momento. Y el deseo de que esa decisión que tomé como asumiendo la empresa como emprendedora se convirtiera hoy día en mi pasión. Empecé a soñar con hacerlo diferente. ¿Y tú? Bueno, darle seguimiento a los sueños, hacer que esos sueños se hagan realidad con el trabajo cotidiano, la perseverancia, como ya dijiste, es importante, la fe, creer que sí, que se puede, que lo puedes hacer y hacer valer tu palabra, como siempre nos enseñaron desde chiquito, que eso es lo que hace la diferencia, cuando tu palabra vale y tú le haces saber a la gente que lo que tú le dices, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta historia conmigo otra vez, porque yo no me canso de escucharla cuando sale de tu boca y cuando se la decimos a otro. Gracias y no se pierdan el próximo podcast de Construyendo mi Legado. Este podcast llega a ustedes gracias a AAA Plaza Appliances, Rafelina Salón New York, Lazy Lingerie, Rodríguez Cakes Distributor, Líder Net Global, JVC Electric, Leader Explorer Learning Center, Nancy Rodríguez, una empresa más humana, Armida Peña. Gracias por acompañarnos en Construyendo mi Legado. Esperamos que las historias que compartimos te hayan inspirado a crear el tuyo. Suscríbete y síguenos en redes sociales para más inspiración. Sigue construyendo tu legado.